En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis y le dijo a Saúl: toma a uno de los criados y ve a buscar a las burras. Saúl y el criado se fueron, cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. El criado le contestó: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué le podremos llevar?, preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado, se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, explica el texto, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban para sacar agua y les preguntaron: ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Desen prisa, que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad lo encontrarán, si llegan antes de que suba al santuario para comer. La gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos, camino al santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel: mañana, a esta hora, te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín y lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, le respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo, y mañana, cuando te deje partir, responderé todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Esta es una historia, obviamente. Le preguntamos al texto qué dice, y es lo que leímos. Es una narración de un hecho real, pasó, pero tiene un significado. La palabra nos habla de Saúl cuando era joven. Saúl pertenecía a una buena familia, una familia de reputación. Era un buen muchacho, muy apuesto, no nada que envidiarle. Y fue el primer rey de Israel, porque acuérdense que la gente no quería que tuvieran profetas delante del pueblo, sino que querían, como los otros pueblos tenían reyes, ellos querían reyes que los defendieran. Entonces le pidieron a Samuel que ungiera un rey. Y Dios le habla y le dice: Samuel, no es contra vos, en realidad están protestando contra el sistema que yo les había dado, pero le vamos a dar un rey. Esta historia es una historia real, una historia promedio de un joven que había sido escogido por Dios para que hiciera una tarea extraordinaria. Un hombre común, y este es el mensaje: un hombre común cumpliendo un llamado extraordinario. Hombres comunes, mujeres comunes, como vos, como yo, cumpliendo un llamado extraordinario. Y en el pasaje que leímos, se nos dice que se le perdieron las burras al papá de Saúl y las manda a buscar. O sea, Saúl, un muchacho con linaje, un muchacho de buena familia, un muchacho de buen apellido, como nosotros, porque Pedro nos dice, en primera de Pedro se nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, tenemos apellido, somos hijos de Dios.
La palabra nos dice que se lo describe entonces como un muchacho apuesto, lindo, alto, buen mozo, acuerpado, tenía buena presencia, tenía gracia. Saúl tenía características excepcionales, pero vivía sin darse cuenta de que estaba por recibir un llamado más grande de lo que él pensaba. Él, ¿qué hacía? Buscaba burras. Le ayudaba a su papá a buscar burras en el desierto, pero ni se imaginaba lo que Dios ya había preparado para él y el llamado que había puesto ante él. Él buscaba burras, Dios lo quería como rey, pero jamás le pasó por la mente. ¿Alguna vez pasó por tu mente el próximo paso que Dios tiene para tu vida? ¿Pasó por tu mente el que así como somos, con todo lo que somos, con todo lo que no somos, el Señor puede hacer cosas extraordinarias porque Él es Dios y porque quiere usarnos? Somos promedio, la verdad que estamos en el... a veces nos acomodamos inclusive. La característica principal de un cristiano que no tiene esa... Señor, tiene que haber algo más. ¿Cuántas veces le preguntaste al Señor si hay algo más? Si tiene algo más para vos. ¿Hay algo más para mí? Señor, ¿diseñaste algo para que yo pueda hacer? A veces me preocupa que muchos de nosotros en nuestra vida lo que hacemos es pasamos nuestra vida buscando burras en el camino. La burra es un animal de carga, sirve para sobrellevar las cargas y a veces estamos más preocupados en cómo sobrellevar las cargas que en el llamado que Dios tiene para nosotros. Hoy en día, aún en muchísimos lugares se siguen usando los burros para llevar las cargas en vez de que el hombre los lleve en los hombros. Vamos a ponerlo en términos simbólicos. La burra es todo aquello que nos ayuda a llevar las cargas. Muchas cosas en la vida nos ayudan a llevar las cargas. El trabajo puede ser una burra y convertirse en una burra. Contámelo a mí, después le puedo hacer una historia. El coche puede ser una burra, ahí también tengo una experiencia que contarles. El dinero puede ser una burra en nuestra vida. La esposa puede ser una burra en nuestra vida. O sea, para no estar solos. Y a veces nos preocupamos más por buscar burras que por hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ojo, las burras no son malas. No hay nada malo en tener una burra. No hay nada malo en tener dinero, en tener trabajo, en tener un coche, en tener ayuda. El problema es que le dediquemos más tiempo a eso que a lo que Dios tiene para nosotros. Que le dediquemos más tiempo a eso, a las cosas más importantes, que es buscar a Dios. Y acá, en este pasaje que leímos, dice que a Quis, al padre de Saúl, se le perdieron las burras. Y hay situaciones en la vida en que tenemos que entender, como nos pasó a nosotros en 1994, y quizás nos pasó el viernes cuando me anunciaron un cambio nuevo en el trabajo, que el Señor permite que se nos pierdan las burras con un propósito mayor. Nosotros no lo sabíamos, pero el Señor ya 3 días antes, el día anterior, ya sabía cómo estaba trabajando. Por eso no tenemos que amargarnos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas. Todas tus burras te van a ser añadidas. No busques a la burra, busca al Señor que montó en la burra y Él va a añadir todas las cosas a tu vida. Otra característica que leímos de la palabra es que cuando pasó mucho tiempo Saúl dando vueltas, buscando lo que fue a buscar y no lo encontraba, y buscaba, pero no lo encontraba. Si hay alguna semejanza es conmigo, no para con ustedes. Pero hay gente que da vuelta y vuelta, y después ¿qué pasa? Termina frustrándose. Y esto pasó. Saúl se frustró, y entonces dijo, bueno, vámonos, dice, ya total, no tenemos nada que hacer, no tenemos remedio. Empezó a cambiar, buscaron por varias regiones, no encontraron nada. Y eso es lo que nos pasa cuando salimos a la mañana temprano, tratando de encontrar algo nuevo para ese día y volvemos a casa con las manos vacías. No encontramos nada, nos desilusionamos, nos frustramos.
empezamos a tomar frustraciones. Y Saúl le dice al criado, vámonos. Dice, ya no vale la pena seguir buscando. Wow. Esto es lo que le pasa a un cristiano promedio. Se frustra ante las situaciones porque le presta más atención a lo que está buscando que al Señor que está guiando su vida. ¿Cuántas personas conocemos que aceptaron a Cristo y después por frustraciones decidieron seguir su camino? Quizás sin salir de las sillas, pero siguen haciendo el trabajo de Dios con los métodos del diablo. Siguen buscando sus burras con coimas, con... ¿Cuántos tiran la toalla? ¿Cuántos piensan mejor? Antes me iba mejor. Qué triste, ¿no? Qué frustración. Volver a etapas que ya habíamos superado. Pero Saúl, dice la palabra, tenía un criado. Siempre Dios nos pone a alguien al lado que nos puede dar una voz de inteligencia. Esa fue mi esposa en 1994, cuando a mí me estaban quitando el trabajo y me dijo, vamos a Miami a probar. Ella no tenía ni idea que íbamos a encontrar al profeta de Dios. Pero aquel criado le dice, para, no nos vamos a dar por vencido. ¿Por qué no vamos a ver al profeta? ¿Y cuál fue la primera respuesta que salió de la boca de Saúl? El pero. Un cristiano acomodado, un cristiano que está muy ensimismado en sí mismo y que no tiene esa comunión espiritual con Dios, lo primero que dice es pero no tengo nada para darle al profeta. O sea, el otro le estaba diciendo, vamos a ver a Dios, vamos a ver qué dice Dios. Y en vez de decir, sí, dale, vamos, es una bendición, qué buena idea que se te ocurrió, vamos a ver al Señor. Vamos a ver qué piensa, qué dice la palabra. Dice, no, pero... Y la misma palabra dice que cuando se iba a consultar al profeta, al vidente en ese momento, había que llegarle algo. Y Saúl le dice, pero no tengo dinero, y el otro le provee la solución. Y entonces después viene una cosa que me llama la atención. Saúl y su criado llegan a la casa del profeta. Y Saúl está delante de Samuel y le dice, ¿dónde puedo encontrar al profeta? Esta es otra característica de un acomodado, de un promedio. Está ante la presencia de Dios y sigue preguntando, ¿dónde está Dios? Tiene ceguera espiritual, no tiene discernimiento. Tenemos que acrecentar el discernimiento. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, y nosotros al mismo profeta le decimos, ¿y dónde puedo encontrar un profeta? Queridos, ustedes tienen acá un manantial de palabra. Se los digo con humildad, se los digo conociendo. Tienen hombres de Dios santos, probados. Y a veces escuchamos nosotros mismos que gente de esta misma congregación va a buscar consejo a otras congregaciones, yendo a buscar al profeta. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? A veces los tenemos acá, tenemos la sabiduría en la palabra y nos vamos a cualquier otro lado. ¿Dónde está el profeta? La frustración produce ceguera. Saúl estaba frustrado. Giezi estuvo frustrado cuando no podía ver. Y Eliseo tuvo que pedir que se le abrieran los cielos. Los discípulos que caminaron con Jesús, camino de Emaús, estaban frustrados y tuvieron ceguera espiritual. La frustración produce ceguera, querido mío. Entregale tus cargas al Señor, porque la ceguera espiritual y la falta de discernimiento puede impedirte acceder a ese llamado extraordinario que Dios tiene para ti, porque quizás estás demasiado distraído buscando las burras que querés para tu vida y te olvidás de captar la presencia de Dios y el llamado. Esto que te estoy contando hasta acá de la historia de Saúl, ¿te hace acordar en algo? A mí me trajo en más de una cosa. ¿Querés hacer cosas extraordinarias? Busca a Dios. Dios quiere que des el próximo paso en tu vida. No te quiere un cristiano sentado, un cristiano quiere que lo sirvas, pero que lo sirvas en su llamado. Quiere llevarte
a un nivel superior, el próximo paso necesario para eso es que tomes la decisión de hacerlo. El criado le dice, aquí vive un hombre de Dios, vamos a consultarlo. Cuando sos un hijo de Dios, Dios nunca te deja solo. Jamás te deja solo. Él coloca personas a tu alrededor que te muestran el camino correcto. Pero a veces nos empecinamos en otras cosas. A veces no entendemos que Dios nos coloca a las personas al lado nuestro. Y vamos y buscamos los consejos en la radio o en la televisión o en los libros. Dios siempre provee de un consejero. Y para Saúl, el consejero, aunque parezca mentira, fue el criado, fue el que lo orientó a tomar la decisión correcta. Dios siempre va a poner personas de contacto al lado nuestro para ayudarnos a servir y a llegar al llamado que tiene para nosotros. Y ojo, toma en cuenta esto, vos también podés ser una persona de influencia para que otros lleguen al llamado de Dios. Nosotros tenemos que ser una persona de influencia para que otros lleguen a eso que Dios tiene preparado para ellos. Y el criado, además de estar ahí al lado, le dio la provisión. Y además de eso, Dios le da, el consejero, la provisión y la seguridad. Y eso siempre pasa. Vos no te sentís que cuando vas caminando en pos a lo que Dios tiene, vos te sentís seguro, aunque las circunstancias te digan otra cosa, sentís paz. Ayer yo le comentaba a Eduardo algo que me había pasado esta semana con mi trabajo, le digo, pero me siento en paz, me siento seguro de que Dios está haciendo algo que yo todavía no sé, pero que ya lo experimenté. Ya lo experimentamos hace muchos años atrás, porque me estaban proponiendo un recorte salarial. Pero también me había pasado en 1996-7, cuando salí de visión y entré a vida, y después resultó para una bendición extraordinaria. O sea, no me aflijo, siento paz. Y Dios nos da eso. Este se encontró con las muchachas que les dieron seguridad, le dijeron, sigan adelante y lo van a encontrar. Dios te da señales de que va por el buen camino. Escuchá esas señales. Te provee el contacto, te provee la provisión, te da seguridad. Qué grande que es el Señor. El Señor nos da esa seguridad. Quiero redondear con esto. Algo que me llamó la atención de este texto es que Dios había provisto la solución para Saúl. La solución al problema material, no al verdadero llamado. Eso vendría después. Pero ¿cuánto hacía que habían encontrado a las burras? 3 días antes. Este seguía preocupado cuando Dios ya había presolucionado. La solución para tu vida siempre va a venir un día antes de lo que vos pensás. Cuando el Señor hizo, y digo el Señor ahora mirándolo en retrospectiva, hizo que me despidieran en la Argentina para trasladarme a Miami, Él no trajo la solución después. Él había previsto antes lo que iba a pasar. Y necesitó una mujer de Dios que no, gracias a Dios, por la fe de Pato, que me dijo, vamos allá, vamos a probar. Yo me podía haber descorazonado, me podía haber frustrado. De hecho, yo quería comprarme 2 taxis, Richie, para vivir con mis burras, tranquilo. Ese día, Dios siempre lo hace un día antes. No es el día que comenzaste a buscar a Dios. Yo no me convertí en cristiano el día que comencé a buscar a Dios. Es el día que el Señor me empezó a buscar a mí. Ya lo tenía a Orville, a Erma, a Lito en el camino, antes. Y todo eso que parecía una locura de que nos iban a poner tan lejos de donde estaba la oficina y demás, ya estaba presolucionado. Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. ¿Para qué? Para que las pongamos en práctica. Preguntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que tenés para mí? ¿Qué es lo que ya tenés para mí? Querido, siempre hay un día antes.
para vos. Y ahora que ya te decidiste a dar el paso, ahora sí ya entras a nivel extraordinario. Imagínate, Saúl estaba buscando las burras del padre, llegó al profeta y el profeta le dijo, las burras no son el quid de la cuestión. El tema es que Dios ayer me dijo que ibas a venir porque te iba a ungir rey de Israel. Este buscaba burras, Dios lo quería para rey. Hay gente que está distraída en la vida, buscando cómo resolver el problema del día y Dios ya lo tiene en un nivel superior y la gente no suelta esto que tiene en la mano y no llega a eso que el Señor tiene, que es mayor. Ese es el verdadero secreto, creerle a Dios, creer que Él lo va a hacer, creer que Él tiene un lugar diferente. Dios no te cambió solamente para salvarte, sino para usarte. Dios quiere usar tu talento, ya lo decidió, ya lo decretó. Lo único que te falta es que dejes de distraerte con cosas y empieces a servir a Dios en el llamado que Dios te dio. El profeta le dijo, mirá, Saúl, vení conmigo. El hombre estaba buscando burras, estaba desesperado. Tenía miedo que el papá se preocupara, todo era una gran preocupación. Ya hacía problema de todo. Que si desaparezco, mi papá se va a preocupar más por nosotros. Que si no encontramos la burra, ¿qué le digo a mi papá? ¿Qué le voy a dar al profeta? Pero resulta que cuando él llega, acá se cumple lo que dice el Salmo 23, el Señor ya tenía un banquete listo. Estaba el profeta esperándolo con una pieza de comida reservada para él. Tenía su porción apartada, con un banquete de más de 30 personas. Saúl tenía un lugar de honor porque Dios lo había dispuesto el día antes. Él no lo sabía. Pero el día antes ya Dios había dispuesto todas esas cosas. Había hablado con el profeta y le dice ahora, Samuel, vení, vamos a cenar. Y le dice a los cocineros, saca la pieza esa, que era ¿cómo le dicen? Un pernil, exacto, la pierna del cerdo, el jarrón, como le dicen los cubanos, no sé cómo le dicen, el jarrete. O... De cerdo no creo que sea en Israel. No, ¿de qué sería? ¿De cordero? Sí, de cordero. Así es. Perdón, yo porque el pernil siempre lo asocio con cerdo, no sé por qué. Le dices, saca el pernil. Y ahí lo tenían listo. Le dio lugar de honor. Este estaba preocupado en resolver el problema y Dios tenía un lugar mayor. Cuando dejas de hacerte problema por las cosas que te distraen en el día a día y podés decirle al Señor, Señor, ¿qué tenés para mí? Dios va a poner mesa delante tuyo. Va a disponer de un lugar de honor. No porque te lo mereces. Porque la verdad después probó que Saúl no se merecía mucho. Se equivocó después. Porque era un hombre común. Pero sirvió en un tiempo un llamado extraordinario. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, entender eso. Que cuando servimos al Señor, Dios hace que esas cosas todas nos ayuden a bien. Y ya tiene un banquete delante de nosotros. No porque lo merecemos, sino porque somos siervos de Él. Y Él no es deudor de nadie. Animate, hermano, da el próximo paso. Salí de una vida ordinaria, de una vida común, de una vida corriente, y empezá a meterte con el Espíritu Santo y empezá a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tenés para mí? ¿Qué tenés para mí? Obedecé, camina. Y vas a ver que el profeta te va a decir, ahora después de comer y todo eso, vení que tengo que hablar con vos. Y se lo llevó aparte y le dijo, ¿podés hacer que tu siervo se adelante, que tenga un mensaje de Dios para tu vida? Y ahí, a solas, cara a cara, el hombre de Dios agarró el cuerno y lo ungió para un llamado. Dios tiene el aceite listo. ¿Qué estás esperando? Andate a solas con Dios y pregúntale, Señor, ¿qué tenías en la cabeza cuando me formaste en el vientre de mi madre? ¿Qué tenías para mí? ¿Qué tenías? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo puedo servirte mejor? Y ahí vas a empezar a vivir una vida extraordinaria. El Señor les bendiga. Amén. Amén.